Buenas tardes, mi nombre es Diana González, estudiante de la Universidad de EAN. En este momento les vamos a hablar de los estados, flujos y efectivos. Los integrantes del grupo son Diana Milena Vargas, José Humberto Daza y Malco Sebastián Cañón, y quien les habla. En la consolidación de los grupos económicos nos podemos dar cuenta cómo estos contribuyen a fortalecer la economía de un país. Entonces podemos decir que según las normas colombianas y las normas internacionales de información financiera, en esencia nos tenemos que remitir al Código de Comercio, decreto 410 de 1971, el cual regula la actividad comercial y empresarial para Colombia. A ello se suma la entrada en vigencia de las normas internacionales de información financiera para el año 2009. Ahora también para consolidar este trabajo, nos fuimos al régimen de matrices subordinadas, Ley 1116 de 2006, entre otros documentos que nos permiten comprender la interrelación de una empresa con otras, donde se tiene una matriz que, en otras palabras, es la controladora con participación de mayor al 50% que sus subordinadas. Veamos, en la mayoría de los casos, las empresas que se asocian, fusionan o comparten situación patrimonial hacen parte de un sector característico o de un mismo sector, digámoslo así. No obstante, existen grupos como el Grupo Sura, con seguros, ligado al sector financiero y además algunas de sus asociadas hacen parte del sector industrial como el de los alimentos, por ejemplo. A esto se le llama conglomerados. Otra situación que encontramos es el Grupo Nutresa, o mejor ejemplo, Grupo Nutresa con muchas filiales y asociadas que hacen parte del grupo. En general, es la consolidación de varias empresas para formar alianzas estratégicas, aunando sinergias para fortalecerse de manera organizacional desde sus diferentes puntos o aspectos como son el financiero, el de mercadeo, el administrativo, productivo, entre otros. Finalmente, desde el punto de vista de las normas internacionales de información financiera, además de las normas transversales que aplican como la NIC 1, elaboración de estados financieros, la NIC 7, estado de flujos de efectivo, y la NIC 8, que son políticas contables, errores y estimaciones, también aplican otras normas como la NIF 8, segmentos de operación, que tienen que ver precisamente con los grupos económicos. La NIF 10, consolidación de estados financieros, es decir, cuando se toman estados financieros de varias empresas, ¿cierto? Y se consolidan de acuerdo a una sola empresa, digamos en este caso, la matriz consolida todos los estados financieros de sus subordinadas, de sus asociadas, de sus filiales, ¿cierto? Además, pues teniendo parámetros importantes como es a la moneda donde opera la casa matriz como tal de la principal. También en la aplicación de las normas tenemos la NIF 11, acuerdos conjuntos, la NIF 12, información a revelar sobre participaciones en otras entidades, y la NIC 24, información a revelar sobre partes relacionadas, y finalmente, cuando las empresas presentan o preparan información en estados financieros separados. Entonces veamos que un grupo económico es todo un conjunto, un equipo, si lo podemos ver, grande de empresas que aglutinan otras, ya sea por fusiones, por adquisiciones, etcétera, para conformar un solo grupo y así participar en una determinada economía, como lo decía anteriormente, para tratar de aunar esfuerzos, mejorar sinergias e implementar alianzas estratégicas en procura de sacarle mejor provecho a un mercado. Entonces, de aquí es como podemos ver cómo grandes empresas, después de que se han consolidado, se han fortalecido, salen a mercados internacionales a cotizar en bolsa, a trabajar en otros países, a presentar sus productos, sus servicios, digamos, a participar en mercados internacionales. Muchas gracias. Estado de flujos efectivos.
Para la contabilidad gubernamental, el estado de flujos de efectivos es uno de los estados financieros básicos. Informa sobre los movimientos, flujos de entradas y salidas de efectivos y sus equivalentes, ocurridos en un periodo por dos tipos de actividades que realiza la entidad. El estado de flujo de efectivos es un reporte gerencial que presenta el detallado del origen y aplicación del efectivo o su equivalente proveniente de actividades de operaciones, inversiones y financiación durante el ejercicio para demostrar el saldo final de caja. Objetivo de flujo de efectivo. El estado del flujo de efectivo es un reporte gerencial que presenta el detallado del origen y aplicación de los efectivos y sus equivalentes provenientes de actividades de operaciones, inversiones y financiación durante el ejercicio para demostrar el saldo final de caja, fuente exponencial, CPC, ¿qué es el estado de flujo de efectivo? El estado de flujo de efectivo es un estado financiero que identifica los ingresos de efectivos, tributos, tasas, contribuciones, rentas de propiedad, multas, etc., así como las transferencias, donaciones corrientes o de capital recibidos y otros ingresos, para ser aplicados a invertidos tanto en gastos corrientes u operativos como un proyecto o gastos de inversión y otros gastos relacionados con la entidad. Durante un periodo mostrándonos los cambios de efectivos y equivalente de efectivo durante el ejercicio presupuestal, así como el efectivo neto positivo o negativo generando en la NIC SP2 estado de flujos de efectivo, una entidad que prepara y presenta estados financieros según la base contable de acumulación o de vengado, debe confeccionar un estado de flujo de efectivo de acuerdo con los requisitos de esta norma, presentarlo como parte integrante de su estado financieros para cada periodo que se presente. Estado de flujo de efectivo, beneficios. Evaluar los cambios en los activos netos, patrimonio. Evaluar su estructura financiera, liquidez, solvencia. Evaluar su capacidad para influir en los importes y en las oportunidades de flujo de efectivo, fecha de cobro y pagos. Bueno, entonces aquí pues vamos a hablar la parte de la importancia de los indicadores financieros bajo NIF y un aporte de las diferencias. Entonces, digamos, una vez analizada el origen de los ajustes y evidenciando los impactos de los estados financieros de forma general y a conversión de NIF, pues revisaremos la magnitud de dichos cambios en los indicadores financieros para lo cual validaremos o pondremos de ejemplos algunos de ellos, como el de liquidez, endeudamiento y rentabilidad. Entonces, digamos, em, como un ejemplo sobre el endeudamiento. Es que, digamos, antes de implementar las NIF, nosotros ya teníamos como los indicadores en un determinado nivel o con unos determinados valores. Al momento de implementar las NIF, pues tendremos unas diferencias que pues al momento de presentar los indicadores bajo NIF, pues cambiarían. Entonces, digamos, ya entonces nos basaremos principalmente en una nueva medición de mis activos, de mis pasivos. Entonces esto podría cambiar el monto tanto en mis activos como en mis pasivos. Entonces por ende cambiaría el indicador y cambiaré el indicador al saber que esta situación esta, esta situación entonces
el cambio de estas bases por la nueva medición bajo este caso que serían las NIF. Entonces, si hacemos una nueva medición bajo NIF, entonces nuestros indicadores también van a cambiar porque los indicadores que tenemos pues están bajo la antigua contabilidad o la antigua medición. Entonces aquí en las razones de liquidez vamos a explicar un poco algunos de los indicadores que hay con base a los indicadores de liquidez. Vamos a explicar un poco de estos. Entonces digamos el indicador de razón corriente. Como vemos aquí la fórmula dice activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Qué nos indica este indicador o qué nos muestra? Entonces este indicador trata de verificar las disponibilidades de la empresa a corto plazo para afrontar sus compromisos a corto plazo. Por cada valor que la empresa debe en el corto plazo cuenta con un valor para respaldar esta obligación. Entonces aquí pues tenemos cuatro, cuatro indicadores. Podemos ver también el de capital de trabajo neto, prueba ácida de inventarios y prueba de efectivo. Entonces, todos estos indicadores van a sufrir variaciones con base digamos, a las diferencias que tenga al momento de nosotros implementar o realizar las mediciones bajo NIF. Entonces todos estos indicadores nos van a cambiar porque pues los activos, los pasivos nos cambian. Entonces pues cambiaría los porcentajes y los conceptos a realizar. Entonces por eso digamos, entonces teniendo en cuenta que los activos no financieros son activos de los cuales no se espera recibir efectivo en el momento de su liquidación, se deben considerar como también conceptos nuevos introducidos por la NIF, como son los activos biológicos que podrían traducirse como inventario de plantas y animales valorados a precios de mercado. Entonces es importante tener en cuenta que debemos revisar qué conceptos está registrando la compañía bajo los conceptos de activos no financieros para, digamos, para efectos del ejercicio no se elimine el efecto de los pasivos no financieros. Entonces, digamos, toda existencia de conceptos registrados por las compañías que impliquen obligaciones laborales, entonces
se llevaría como este ajuste que se podría considerar en otras razones de liquidez si así se considera. Entonces, en este ejemplo podemos ver estas empresas. En este cuadro, pues ahí podemos ver la variación que tuvieron las empresas en sus indicadores al momento de realizar la conversión a NIF. Entonces, pues, para el caso de estas empresas que pues reportan a la superintendencia, a la superfinanciera, ninguno de los indicadores a nivel promedio reporta una variación absoluta superior al 1 o 2%. Entonces, como se observa en esta tabla, pues para el caso de las empresas que reportan a las super sociedades, en promedio el indicador refleja una variación de promedio del -5%. Entonces existen empresas que se encuentran por encima y por debajo de los promedios mencionados debido a las particularidades del proceso de conversión de cada compañía. Entonces el proceso percibido, entonces el, el, el cambio percibido en el indicador de liquidez es de impacto bajo y no se observa un riesgo importante que contraiga la capacidad de pago de las compañías. Entonces los cambios a nivel individual se expresan principalmente por las reclasificaciones mencionadas, tales como la reclasificación de anticipos, las inversiones a corto plazo superiores a 90 días y otros componentes del efectivo equivalentes que eran presentados en otras partidas bajo la normatividad anterior.
aquí tenemos ya pues las razones de endeudamiento. Entonces, como yo les explicaba anteriormente, si tenemos el cambio a la NIF, entonces esto nos va a variar, digamos, en el indicador de endeudamiento total, que es total pasivo sobre total activo. Entonces, digamos, este indicador representa porcentajes de participación de los acreedores dentro de la empresa. Entonces, si implementamos las NIF, esto nos va a cambiar bajo su normatividad y el indicador nos va a cambiar también. Tenemos también el endeudamiento financiero, que son las obligaciones sobre el este. Entonces corresponde al porcentaje de las obligaciones financieras de corto plazo y de largo plazo con respecto al de las ventas. Entonces, de cierta forma, es un indicador que permite ver el grado de la cobertura de la deuda con base a los ingresos operacionales. Como decía la fórmula, es obligaciones financieras sobre ingresos de actividades ordinarias. Entonces tenemos varios indicadores que son como el endeudamiento a corto plazo, grado de apalancamiento financiero total, concentración del endeudamiento a corto plazo y el endeudamiento total. Entonces en esta tabla tenemos los indicadores presentados pues que reflejan un incremento en el nivel de endeudamiento de las compañías y por ende la carga financiera. Entonces presentando un incremento de los indicadores de endeudamiento total que está entre un 5 y un 19% aproximadamente, con un promedio aproximado del 11% de apalancamiento total. Entonces, tenemos también entre un 7 y un 44% con un promedio aproximado de un 28% y un incremento de los indicadores de cobertura de la carga financiera como es la cobertura de intereses, que está entre un 7% y hasta un 100%, con un promedio aproximado de un 29% prácticamente. Entonces los resultados obtenidos en los emisores de valores son similares a los de las empresas que reportan a las supersociedades, las cuales han reflejado como un incremento de endeudamiento total y un apalancamiento total. Entonces, pues toma relevancia que teniendo en cuenta que la implementación de las NIF se requiere la inclusión de los pasivos financieros y los aspectos en el cálculo actuarial que anteriormente no se reconocían. Entonces limita al análisis, digamos al analista financiero. Entonces es importante que se comience a monitorear los casos que en el endeudamiento pueda llegar a desbordarse o pues
o desbordarse o que la compañía no pueda cumplir con sus obligaciones. Bueno, entonces los indicadores de rentabilidad. Los indicadores de rentabilidad tienen como objetivo medir la efectividad de la administración para controlar los costos y los gastos y de esta manera convertir las ventajas en utilidades. El producto final de la gestión se traduce en utilidades netas que son susceptibles de distribución a los accionistas o de capitalización para dar continuidad a los planes de la organización. Entonces, pues tenemos aquí, perdón, tenemos tres indicadores que serían el margen neto, rentabilidad del activo y rentabilidad del patrimonio. Entonces, ¿cómo se calcula el margen neto? Se saca de la utilidad neta y los ingresos operacionales. Entonces, podemos ver que este indicador nos dice, refleja el porcentaje de la utilidad neta con relación a las ventas netas obtenidas en el año. Es decir, por cada peso vendido se genera eh, tal, tal dinero de utilidad neta. Bueno, entonces tenemos la rentabilidad del activo y la rentabilidad del patrimonio. Entonces la rentabilidad del activo, este indicador refleja la capacidad de los activos para producir utilidades con independencia de cómo se hayan financiado. Y el patrimonio refleja el rendimiento obtenido por los socios por cada peso invertido. Entonces, entonces en este ejemplo podemos ver que es evidente que la implementación de las NIF generó un efecto significativo sobre los indicadores de rentabilidad ROE con la con una desviación equivalente al 23.7% y al ROA, que es a la rentabilidad del activo, con una desviación equivalente a un 40.44%. Entonces,
consiste con la disminución de los activos y el patrimonio. Entonces, ¿qué podemos ver? Entonces, la disminución del activo está generada principalmente por aquellas empresas que reconocen su propiedad, planta y equipo al costo, lo cual pues consideramos conveniente desde el punto de vista de la rentabilidad del activo en la medida que se refleja la capacidad real de generar utilidades principalmente por las inversiones realizadas, eh, pues pensando desde la perspectiva de la gestión por los administradores y todo este grupo, con los resultados evidenciados se resalta la gestión en términos generales de los administrativos, de, de los administrados y la efectividad en el manejo de los activos. Entonces, digamos, en el caso de las compañías que optaron por reconocer sus activos a valor razonable o a costo revaluado, es válido eliminar para el cálculo de la rentabilidad del activo la variación entre el valor histórico del, del decreto 2649 y el valor definido por la NIF. Entonces, teniendo en cuenta que la valoración a precio de mercado tiene un componente que no hace parte de la gestión del administrador, que pues que dicho valor se realizará en una fecha futura, sea bien por la venta de estos bienes o por la venta de la compañía. Entonces, con la conversión a las NIF se ha generado una utilidad de mayor calidad por factores que digamos en el caso de Codensa, Grupo Nutresa y de Ecopetrol se ha percibido un incremento. Sin embargo, es posible que genere el efecto contrario con Isagen. Entonces los resultados obtenidos en términos del ROA del ROA y el ROE por la conversión de las NIF pueden generar volatilidades en el mercado, teniendo en cuenta que los precios de las acciones en bolsa pueden variar en función a la rentabilidad de las empresas. Y pues ya eso sería todo. Entonces pues sería interesante como correr nuevamente el modelo. Nuevamente es el modelo cuando exista un periodo de maduración de la NIF. Y pues eso sería todo.
continuación vamos a hablar de los impactos posibles para efectos fiscales en Colombia de las NIF. En el activo, las principales cuentas que tuvieron impactos fiscales son las cuentas por cobrar, los inventarios, la propiedad, planta y equipo. A continuación vamos a hablar de las cuentas por cobrar. Según el marco conceptual de las NIF, una cuenta por cobrar de la cual no esperen obtener ningún beneficio económico en el futuro, no debe estar en el balance. Esto pues cambia en materia fiscal el reconocimiento de las deudas por cobrar, es decir, que sean de difícil cobro o incobrables, pues esto va a afectar nuestro balance en NIF. Por otro lado, también el deterioro también va a afectar, ya que cuando las empresas implementaron las NIF, debieron adquirir adoptar las políticas contables que están acorde a las NIF y con ello pues el deterioro de la cartera. Esto también debe afectar fiscalmente las empresas en Colombia. Continuamos con los inventarios. El valor de los inventarios bajo NIF debe ser ajustado al valor neto realizable. Este ajuste es expresar el valor de los inventarios al valor recuperable cuando los precios de mercado han caído o han aumentado sus costos de fabricación o venta. Para los efectos fiscales, los únicos ajustes permitidos a los inventarios están limitados al 3% de la suma del inventario inicial más las compras para los inventarios de fácil destrucción o pérdida, y solo se admite una disminución mayor solo en casos de una fuerza mayor o caso fortuito. Ajustar el valor de los inventarios por causas asociadas al daño o obsolencia tendría un impacto en el impuesto y el patrimonio fiscal. Pero a diferencia del valor neto realizable, pues tales ajustes no pueden revertirse en periodos posteriores. Esta situación es básicamente admitir cualquier pérdida de inventario fuera de los límites establecidos. Otro impacto sería el costo de adquisición para los efectos de las NIF. Considera como menor valor costo de adquisición de los descuentos o rebajas para efectos fiscales. Este valor es considerado como ingresos grabados, pues no debe ser significativo su impacto en determinación de que el impuesto y el patrimonio fiscal. El hecho puntual es la diferencia temporal en que se genera por el reconocimiento de tal ingreso. Un ejemplo puede ser reconocer el uso del valor neto realizable para efectos fiscales impacta directamente en un menor valor del impuesto, a su vez una reducción del patrimonio fiscal del contribuyente. Vamos a hablar de la propiedad, planta y equipo. En los casos en que el contribuyente hubiese optado por determinar el costo de sus activos por modelo de revaluación o valor razonable, el impacto fiscal principalmente estaría dado por un incremento del patrimonio fiscal. Sin embargo, en la misma proporción, la deducción de la depreciación y por consiguiente el menor impuesto a pagar. El modelo del costo, en principio, no se prevén impactos respecto a lo permitido fiscalmente. Sin embargo, si dentro de la determinación del modelo del costo como costo fiscal se admitieran las pérdidas por deterioro, el panorama cambiaría. Como resultado, se presentaría una reducción del patrimonio fiscal y la reducción del impuesto. Con respecto al deterioro de los activos, las NIF no exigen evaluar el deterioro de los activos al menos una vez al año. Dicha evaluación consiste en determinar los factores internos y externos que indique que un activo está deteriorado. Por ejemplo, algunos aspectos son el deterioro físico, los cambios en el entorno tecnológico, legal, económico, entre otros. Un ejemplo del tratamiento de las NIF para el reconocimiento del deterioro de los activos impactaría en una reducción de la utilidad fiscal y del patrimonio, con posibilidad de revertir tal efecto en el futuro. La aplicación del concepto de obsolencia para los efectos fiscales
tiene los mismos efectos que tuviese en el deterioro, solo que en este caso esa incidencia puede ser gradual en la determinación de la utilidad fiscal en el patrimonio. Continuamos con los pasivos estimados y las provisiones. La NIF reconoce las provisiones que están dirigidas a no admitir que cualquier partida se convierta en provisión y que de esta manera se pueda manipular el resultado contable. La NIF describe el procedimiento contable para el reconocimiento de cambios en activo y la provisión para obligaciones futuras relacionadas con el desmantelamiento, retiro, restauración de propiedad, planta y equipo. Admitir el tratamiento contable de esta interpretación para propósitos fiscales claramente difiere el efecto fiscal en varios periodos, probablemente con un impacto mayor en el reconocimiento inicial, pero en todo caso no el efecto en un solo periodo. Podemos concluir que en nuestro país, para implementar las normas internacionales, fue necesario realizar cambios drásticos desde nuestra educación en cuanto a llevar una contabilidad, también en nuestra forma de pensar y en nuestra manera de contabilizarlo, para poder obtener los estándares internacionales. Pues porque tenemos diferencias notables en nuestro manejo contable. Con relación al patrimonio, los especialistas advierten que los efectos pues ya se están produciendo y es evidente porque en la Superintendencia de Sociedades las empresas tuvieron una disminución patrimonial que estuvo entre el 7 y 10% al valor reportado sobre las normas locales. Esto quiere decir que sí hay impactos para efectos fiscales en Colombia de las NIF.